Hola, estás viendo el video de el campo magnético del equipo 2. En este proyecto exploraremos cómo una corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor de un conductor. Estudiaremos y visualizaremos este campo en dos tipos de circuitos, una bobina simple y un solenoide. El objetivo es energizar estos circuitos y usar polvo de hierro para hacer visibles las líneas del campo magnético, comprobando así la teoría con evidencia práctica. Este fenómeno es fundamental para muchas aplicaciones en electromagnetismo y electrónica. Como un punto clave, creo que es importante mencionar que al combinar la parte teórica con la parte práctica entendemos mejor. Entonces esto lo estamos haciendo para entender mejor el magnetismo, utilizando diferentes leyes, visualizaciones gráficas y los resultados, etc. Para el montaje de los circuitos necesitaremos planchas de acrílico, las cuales servirán como base aislante y resistente. También necesitaremos un taladro con brocas especiales para realizar los orificios donde fijaremos nuestras bobinas. Para cortar nuestras planchas necesitaremos un cortafríos dándole la dimensión adecuada de cada circuito. Al realizar estas medidas precisas, aseguramos que nuestras bobinas estén bien ensambladas y fijas durante todo el procedimiento de este experimento. La ley de Biot-Savart describe cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Según esta ley, el campo magnético B vector en un punto del espacio depende de la intensidad de la corriente. La distancia R entre los elementos de corriente y el punto donde se mide el campo, y la dirección relativa entre el elemento de la corriente, el punto y usando un producto cruz. Matemáticamente, para un pequeño segmento de la corriente se utiliza esta misma ley, usando la diferencial del campo magnético junto con μ0 sobre 4pi, y todo eso multiplicado por la intensidad de corriente, que es I, el pequeño segmento de la corriente que se denota como dl vector, producto cruz con R unitario sobre R al cuadrado. μ0 es la permeabilidad del vacío. R unitario es un vector, como lo dije anteriormente, unitario desde el elemento hacia el punto donde se calcula el campo magnético P vector. El producto vectorial indica que el campo magnético es perpendicular. Esto significa que es perpendicular al segmento de corriente, como a la línea que une el segmento con el punto. En pocas palabras, una corriente crea un campo magnético alrededor de ella, cuya dirección depende de posición, intensidad y disminuye con la distancia al cuadrado. En esta parte del video, en lugar de mostrar físicamente los circuitos, utilizaremos dibujos para ilustrar cómo se llevaría a cabo el proceso y qué objetivos buscamos lograr. Primero, imaginemos que tenemos las dos bases rectangulares donde se fijarán nuestros circuitos. La primera base tiene una dimensión aproximadamente de unos 14 por 15 centímetros. La segunda es un poco más pequeña. En estas superficies se harán las perforaciones, donde se podrá sujetar las bobinas y los soportes necesarios para mejor firmeza. Luego pasamos a representar el embobinado o la bobina. La bobina simple se forma enrollando cuidadosamente un alambre esmaltado con un número definido de vueltas, adaptado para que la corriente fluya adecuadamente según el grosor del cable. Para el solenoide lo dibujamos varias espiras del mismo tamaño, alineadas y distribuidas a lo largo de una longitud, lo que permitiría crear un campo magnético un poco más concentrado y potente. Para mantener todo en su lugar se colocan soportes como las tuercas y tubos que se ajustan en los agujeros hechos con la base, asegurando la estabilidad del conjunto y preservando la forma esperada de las bobinas. En este caso, pues como es un dibujo, pues no es necesario ver el tubo. Para suministrar la energía se conectan una fuente con salida controlada que funciona a 12 voltios y 8 amperios. Los cables se conectan cuidadosamente a los extremos de las bobinas
asegurándose que al hacerlo, asegurándonos de hacerlo de una forma más segura para evitar cualquier daño o algún corto. Finalmente, para observar cómo se comporta el campo magnético, se esparce polvo de hierro sobre las superficies de la base, el cual seguirá las líneas invisibles del campo producido por la corriente. Con la siguiente simulación vemos cómo una bobina genera un campo eléctrico. Si aumentamos el número de vueltas o de la corriente, el campo se vuelve más intenso y las líneas magnéticas se marcan en el simulador. La brújula también hay una función que podemos acercar una brújula y se alinea conforme el campo. Y al cambiar la polaridad el campo se invierte claramente. Y finalmente, con más vueltas de corriente, la bobina se comporta como un solenoide, produciendo un campo fuerte y uniforme.